el, el deseo de las cosas de Dios, el deseo de juzgar las cosas como Dios las ve, el deseo de la vida sobrenatural. Y entonces a esa persona después de a poquito se le va haciendo como insoportable, en cierta manera, vivir la fe católica, porque ya su corazón está puesto en otras cosas. Se le va haciendo más difícil rezar, se le va a hacer más difícil asistir a misa, se le va a hacer más difícil practicar la caridad con los demás, y entonces la persona de a poquito va a terminar finalmente abandonando esa fe que Dios, ese don que Dios le había dado, ¿no es cierto?, de la fe católica. Por eso es tan importante cuidar las buenas costumbres. Dice el Padre: por lo general el demonio, buen psicólogo y conocedor del alma humana, de sus debilidades e inclinaciones, no tienta a un buen cristiano directamente con la apostasía, es decir, abandonando la fe. Resultaría grotesco. Más bien, trata de trabajarlo lentamente, haciéndole absorber el espíritu del mundo, debilitándolo gradualmente por una vida de compromiso con el mundo, como ir pactando con las cosas del mundo. O sea, cada vez más ajena a las exigencias de la fe y que de alguna manera logre impedir la purificación del corazón. Así, la fe se vuelve ineficaz, débil, vacía, no de su contenido dogmático, o sea, no de las verdades intelectuales, sino de su fuerza. Uno deja de tener la fuerza para vivir de la fe. Y privada de su capacidad de transformar un alma y de engendrar y mantener la vida espiritual. Este es el problema. Dice: este es el drama de muchos cristianos que han perdido la fe sin darse cuenta, sin percatarse de ello, incluso sin quererlo, o sin un acto de apostasía propiamente dicho, sino solo dejándose llevar por la corriente del mundo. ¿Qué les faltaba a esas almas? Tenían, es verdad, los sacramentos, la fe y tal vez incluso buenos hábitos, virtudes, pero probablemente sus corazones no estaban purificados o suficientemente protegidos. Ustedes recuerdan esa frase que dice nuestro Señor: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Los fariseos, de hecho, cuando viene nuestro Señor a predicar el Evangelio, creían en las verdades que enseñaba el Antiguo Testamento, que había sido revelado por el Espíritu Santo, pero el corazón de ellos estaba ya alejado de lo que venía a enseñar nuestro Señor. Nuestro Señor venía a enseñar la humildad, venía a enseñar el sacrificio, la pobreza, y ellos tenían una idea totalmente materialista de lo que debía ser el Mesías, y por eso no lo aceptaron cuando Él empezó a enseñar lo que enseñó. Entonces dice el Padre al final: es un drama que hemos de reconocerlo con humildad, también podría llegar a ser nuestro a largo plazo. También tenemos ese riesgo, si no llevamos hasta las últimas consecuencias la fe que estamos creyendo, podemos perderla, podemos perder ese don. Hay que acordarse que la fe es un don de Dios. El estar aquí y el poder entender la verdadera fe es un regalo que Dios le ha hecho a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, sin merecerlo. Dios lo ha dado por pura gracia, pero se puede perder. Y entonces dice: cuando el alma se deja contaminar y dominar poco a poco por el espíritu del mundo y por la impureza, sus facultades espirituales se ven afectadas, y eso conduce a veces a repercusiones irreparables, a daños que son irreparables. La inteligencia se oscurece, se ve subyugada y esclavizada por bienes aparentes que la ciegan espiritualmente. Cuando uno se va como apegando demasiado a las cosas del mundo, llega un momento que esas cosas parecen necesarias, como si uno no pudiera vivir sin esas cosas. Por ejemplo, el que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a mandar WhatsApp cada 10 segundos, llega un momento que cree necesario estar como permanentemente conectado al celular y no puede tenerlo lejos. Se hace justamente el vicio, es eso, es como creer ya con la misma inteligencia que necesito de eso para vivir, para poder estar al tanto de todo lo que pasa, para poder estar al día.
Y eso es lo que pasa con la inteligencia, se va oscureciendo, se va obnubilando, ¿no es cierto? Un alma así se vuelve incapaz de escuchar o de dejarse aconsejar. Por ejemplo, el alma es una de las consecuencias del pecado, el orgullo, como una persona se va haciendo cada vez más difícil de dejarse aconsejar por los demás, de dejarse iluminar. Se va como cerrando en su egoísmo. Y dice, y luego la voluntad se ve seriamente afectada por la impureza del corazón. Se reemplaza el amor de Dios por el amor propio. Realmente es el efecto así inmediato del pecado, es como dejar de mirar a Dios y empezar a mirar mi propio provecho. Hasta, puede llegar, dice, hasta despreciar a Dios y la religión. Llega un momento que se puede tener hasta ese vicio que se llama, ustedes tal vez lo han escuchado, la asedia. La asedia o la desidia, parecido, es como una tristeza, un malestar, o hasta un enojo por las cosas de Dios. Realmente hoy se ve mucho en el mundo moderno, todas esas personas que se oponen así tan violentamente a la fe católica, es justamente porque están dominados por esa tristeza de las cosas espirituales. Entonces, como ya se ven incapaces de alcanzar esas cosas, o les parecen tan lejanas, lo que hacen es oponerse a ellas, criticarlas y combatirlas. De hecho, el demonio hace eso, como ya él ve que no puede poseer a Dios, entonces hace todo lo posible por fomentar en las almas el odio a Dios, el rechazo de Dios. Entonces él, en cierta manera, es feliz, no se puede ser feliz nunca en el infierno, pero en cierta manera logra ser feliz con la envidia, digamos, quitándole a las almas el bien espiritual que él ya perdió. Y eso es lo que pasa con una voluntad cegada. Dice, puede crear también el desorden en el alma que conduce al disgusto por todo lo que es espiritual e incluso a la desesperación en relación a la vida eterna. Ya pensar que es imposible alcanzar, ¿no es cierto?, el cielo. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, no hay que desanimarse. Hay que, por lo menos, entender, tenemos que tener esa disposición interior de que es necesario ser radicales en nuestra fe. O sea, estar dispuestos, por lo menos interiormente, a no pactar, a no hacer un compromiso con el mundo, a no estar, digamos, a mitad de camino con nuestro Señor. Porque, como dice el Padre, se corre el riesgo de perder esos dones que Dios ha dado, ¿no? Entonces, tener un deseo de compromiso total con Dios, de integridad de la fe. O sea, que la fe me lleve a mí hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta si fuera necesario dar la vida por Dios. Entonces uno puede estar dispuesto a morir mártir si me mataran hoy día, pero tiene que ser un martirio continuo, o sea, un deseo de morir no solamente a los enemigos de la fe, sino morir a mis enemigos interiores, ¿no? Al pecado, a los vicios, a las malas costumbres. Eso tiene que ser la consecuencia primera, ¿no es cierto?, de esa virtud, de la virtud de la fe. Dice, en primer lugar, la pureza ejerce una atracción fuerte sobre las almas delicadas que aún no han sido corrompidas por el mundo y que todavía están bajo la influencia de la gracia. Hay una consecuencia muy inmediata de la pureza, que es tener una capacidad muy grande de atraer las almas. Si los sacerdotes fuéramos santos y si los fieles buscaran sinceramente también la santidad, buscaran la perfección, lo que se produciría inmediatamente es una atracción, es que las almas, cada uno de nosotros, atraeríamos a los demás hacia Dios. Y eso es lo que hace justamente que puedan acercarse más personas a Dios. Cada uno de ustedes, cuando sale a su trabajo, cuando sale al mundo, cuando sale a la calle, cuando está en su casa, bueno, el que es puro y el que está ordenado según lo que Dios manda, tiene la capacidad como de contagiar. Contagiar así como la enfermedad se contagia, bueno, es como una enfermedad, ¿no es cierto?, pero buena, la santidad o la búsqueda de Dios, que es capaz de contagiar a los demás, de atraerlos, así como la fragancia agradable de una flor atrae, ¿no es cierto?, a aquel que pasa cerca.
Así es la vida del cristiano. Es como una atracción. Y eso se da sobre todo por la pureza. Y en segundo lugar, dice el padre, hay dos formas opuestas que deben evitarse en la educación de la pureza. Por una parte dice, hay que evitar el puritanismo. ¿Qué es el puritanismo? Es reducir la pureza a un aspecto solamente exterior, ¿no es cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, que se viste bien y que critica a las personas que se visten mal, esa se viste re mal, entonces... Claro, pero puede pasar que en el alma de esa persona no esté verdaderamente un corazón puro, un corazón con buena intención. Entonces, ese es el puritanismo, reducir las costumbres a algo puramente exterior. Entonces, vestirse bien, saludar amablemente a la gente, pero por dentro estar criticando a todos, estar enojado. Bueno, eso no es algo que ha logrado justamente purificar el corazón, sino que simplemente es algo exterior, es como un barniz, ¿no? Como un barniz que tapa la suciedad que puede tener la madera. Pero dice el padre, dice, el puritanismo es reducir la pureza a un código rígido de reglas externas que se deben aplicar. Eso es una caricatura, porque se corre el riesgo de evaluar la pureza con todo lo relacionado con ella, de acuerdo con la medida de una rigidez formal, ¿no es cierto? Y eso puede llevar a hartarse de la religión. Cuando uno lo hace de una manera puramente exterior, dura poco, tiene poco tiempo de duración. Y por otra parte, dice, está el modelo liberal. En vez de ser puritano se puede ser liberal. Dice que tiende a despreciar cualquier regla externa en favor de una pseudo libertad de la mente. De decir, bueno, padre, yo realmente quiero a Dios, pero eso es accidental, vestirme bien y escuchar buena música. Lo importante es que yo quiera en mi corazón a Dios. No, la pureza de intención debe llevarme también a todos los actos aún externos que reflejan esa pureza. Por eso la modestia, la virtud de la modestia, es justamente la que regula todas nuestras acciones externas, pero que son consecuencia de vivir para Dios. Entonces la modestia es algo que en un cristiano o en una cristiana debería ser algo como inmediato, como una consecuencia necesaria de una vida de unión con Dios. Necesariamente el que vive para Dios se va dando cuenta después cómo debe vivir externamente en relación a los demás. Entonces, evitar el liberalismo, ¿cierto? Dice, en el primer caso, dice, en el caso del puritanismo, habrá una tendencia a ver el mal en todas partes. A veces puede pasar, es muy común, una amargura, ¿no? Gente que se vuelve amarga, entonces ve todo mal, ¿cierto? En personas que tienen algunos defectos, entonces las encasilla, ¿no es cierto? Esta es de tal característica y tiene tales costumbres malas. El puritano lo que hace es eso, empezar a ver todo como malo, porque tiene una mala concepción del corazón, ¿no? de la virtud verdadera. Entonces, habrá una tendencia a ver el mal en todas partes, salvo allí donde se encuentra en primer lugar. O sea, en vez de ver donde debe ver lo que es en el corazón, lo empieza a ver en todos los demás que están fuera de uno, ¿no? Es como el fariseo. Los fariseos, ¿no es cierto?, a los que nuestro Señor criticaba, les decía sepulcros blanqueados, ¿no? Porque miraban la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto?, y no miraban la viga en el propio. Es lo que le pasa al que es puritano, ¿no? Y en el segundo caso dice, habrá una tendencia, en el caso así del liberal, una tendencia a no ver el mal en ninguna parte, ¿no es cierto? Decir, bueno, no hay tanto problema, no está tan mal, no importa ser modernista o tradicionalista, lo que importa es comulgar, es recibir a Dios, tocar la guitarra en la misa es algo accidental, es como el liberal, ¿no es cierto? Como el que permite todo. Bueno, si esta persona está juntada con otra, mientras sea buena persona y tenga buen corazón y no diga cosas así muy malas, no hay problema juntarse con ella. Como el liberal es el que no pone ningún límite, ¿no? Y entonces el padre va a terminar diciendo, la verdadera purificación del corazón es algo muy distinto. Consiste en la búsqueda de la pureza como virtud que fluye directamente de la fe.
que transforma el alma en profundidad, que la atrae hacia arriba. Vieron lo que dijimos de los metales, ¿no? De la plata que se junta con el oro, se hace más pura porque se junta con algo más elevado. Bueno, la pureza eleva el alma y la saca de lo terrenal, la lleva a las cosas de arriba. La pureza no es solo el resultado de un conjunto de peligros que pueden evitarse, a veces se ve así la pureza. Bueno, la pureza es lo que me prohíbe hacer cosas malas, no, sino que es la condición para conocer a nuestro Señor como lo conocieron los apóstoles, quedando subyugados por su persona e inflamados con el deseo de consagrarle todo. Lo que debe realizar la pureza es ese deseo, en última instancia, de querer aferrarse completamente a Dios, de querer consagrarse en todo a Dios, de querer seguirlo. El santo no es aquel que simplemente se aparta del pecado, es aquel que se aferró tanto a Dios, que sigue tanto a Dios que ya es casi imposible que peque porque lo único que quiere es agradar a Dios. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. ¿No es cierto? Cuando uno ama a Dios necesariamente va a querer hacer lo que Dios quiere y por eso no se quiere pecar, pero voluntariamente no se quiere pecar. Hemos visto su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice San Juan, hemos visto su gloria lleno de gracia y de verdad. De gracia es de santidad. Y por eso San Juan quedó tan atrapado por la santidad de su maestro, ¿no? De nuestro Señor. La pureza es la condición necesaria para leer el Evangelio, no como los diálogos de Platón o como las fábulas de Esopo, son libros, ¿cierto?, clásicos, sino como el libro aún capaz de convertir, de cambiar un alma y de cambiar el mundo. Realmente lo que debe hacer la fe católica, la fe nuestra, debe ser capaz de cambiar al mundo, de transformar los corazones, de transformar las otras personas que tenemos alrededor, y ese debería ser el efecto de nuestra vida como cristianos. Y el termómetro que nosotros tenemos que ver si realmente está teniendo nuestro corazón esa pureza necesaria para poder transformar a las otras personas. Y realmente, así como ya como consejo más concreto, más práctico, defiendan la fe verdadera, pero vívanla en el día a día. Si ustedes la viven día a día, no va a ser tan necesario dar tantos argumentos, tantas razones, para que la gente se acerque a la verdad. La verdad va a ser evidente. Y nos decía Monseñor Felé, lo repetía en muchos sermones cuando él era el superior general antes, él decía, tal vez lo que nos está pidiendo hoy día nuestro Señor a nosotros, que hemos tenido la virtud de mantener la fe hasta el día de hoy, no es tanto eso, que ya lo tenemos, sino lo que tal vez está faltando para que esa llama, ¿no es cierto?, de la verdadera fe se transmita a muchos hombres. Lo que está faltando en nuestro ambiente es que esa verdad sea evidente, sea como manifiesta a los demás por nuestras buenas obras. Entonces eso es lo que tenemos que, en última instancia, buscar. Pedirle a nuestro Señor que la pureza de la fe nos lleve a la pureza del corazón, a ese deseo completo de dar íntegramente toda nuestra vida por nuestro Señor. Y dice, cuando la meta es clara y se conoce a la luz de la fe, cuando también quedan claros los medios apropiados para alcanzarla, cuando el alma comprende que su perfección y su gozo dependen de ella, y cuando se libera de todos los obstáculos, entonces es capaz de cualquier cosa para alcanzarla. Es capaz de dejar todo para alcanzar esa verdadera fe. Así que ahí dejamos, tengan mucho ánimo. No sé si